Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Vamos a explicar lo que significa vencer al sistema que nos rodea. Vamos a hablar de cómo Cristo lo hizo y cómo a nosotros todos nos toca, ¿no? Ser como salmones, que vamos a contracorriente. Podemos decir que el sistema es la corriente, y la corriente es donde todo el mundo va. Y hoy en día, pues obviamente se ha puesto muy poco de moda adorar a Dios, amar a Dios, leer su palabra, respetar su palabra, hablar de Él. Probablemente muchos de vosotros nunca hayan visto un presidente de un gobierno o un político orar. Algunos sí lo han visto. Hay países en Sudamérica, otros pues en África también, donde hay dirigentes de gobiernos que son verdaderos creyentes y que quieren o buscan honrar a Dios en sus valores. Gracias, amor. Pero es muy raro, ¿no? Y se ve pocas veces. Y entonces, pues claro, el cristianismo va a contracorriente, como el salmón. Pero puede ser que por eso el salmón es tan bueno. Aleluya. Y tan caro. Porque es un pez pues que por sus esfuerzos a volver a subir al río para ir ahí a dar a luz, pues pasa por todo tipo de peligros y se esfuerza y mira, pues será mejor por esto. Vamos a pedirle al Señor porque, claro, cada cristiano que conoce a Dios, y me atrevería a decir que incluso personas que no necesariamente creen, pero que están siendo machacadas, que están siendo empujadas, que están siendo aplastadas por el sistema, por los valores, por la manera que las cosas se llevan a cabo. ¿Por qué? Pues incluso un incrédulo, un no creyente, pues porque como el sistema está muy basado en el egoísmo, en el egocentrismo, entonces parece que algunos ganan y los otros tienen que sufrir y ser aplastados bajo el peso, ¿no? Sabemos que hay mucha injusticia en este mundo, mucha injusticia. Cristo dice que ha venido a establecer un reino donde mora la justicia. Sin embargo, todavía estamos de este lado de la eternidad. Cristo vino a hacer la obra legal de morir, tenía que pagar por los pecados. Tenía que pagar porque ni tú ni yo podríamos pagar. Y de tal manera amó Dios, el Padre, el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que venga a pagar por cada uno de nosotros. Y a raíz de esto, pues, puede brotar el arrepentimiento. Porque no solamente Dios es bueno, pero ante todo Dios es justo. Y entonces si Dios es justo, no puede pasar la mano a todos, así como así.
Imagínate que Dios pasara la mano. Dios es tan bueno, ¿no? A veces pensamos, no, pues ya ha muerto y hasta que descanse en paz. ¿Quién dice esto? Que vaya a descansar en paz. Porque una vez que se muere, o se está con Dios, efectivamente en paz, o se está sin Dios, en un lugar de enorme tormento. Entonces Dios vino a pagar por los pecados, pero ahora pues tú y yo necesitamos arrepentirnos, pedir perdón y cambiar la forma de vivir. No se trata de pedir perdón 10.000 veces y seguir viviendo como antes. Se trata de arrepentirse, que el verdadero significado de arrepentirse es cambiar la forma de pensar y de actuar. Entonces, gracias al sacrificio que Cristo hizo, yo ahora puedo pedir perdón y porque Cristo pagó, queda saldada la deuda. Si nadie hubiera pagado, si Cristo no viene a pagar, entonces no hay forma de quitar el pecado. La única forma sería así, a la buena franqueta y pasar la mano. Imagina un segundo que sería pasar la mano a todo el mundo. Significa que en el cielo todos los ladrones, los abusadores, los mentirosos seguirían allí otra vez. Así que el gran filtro entre volver a tener lo mismo que hay en la tierra, es decir, mucho dolor y mucho tormento y mucho sufrimiento, el único filtro es que los seres humanos que somos antes de ir para allá, cambiemos, reformemos nuestra forma de ser. Y eso solamente puede ocurrir con la ayuda de Dios, porque somos malos, somos bicho malo. Tú te crees bueno, yo soy buena gente, no he matado a nadie. Ajá. ¿Y cuándo fue la última vez que has dicho una mentira? ¿Tú has mentido alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuánta mentira hay que decir para ser un mentiroso? ¿Solo? No. ¿Has robado algo alguna vez? No importa el valor. Puede ser 2 céntimos. Pero si pertenece a otra persona, la justicia dice que eso pertenece a otra persona. Y ahora voy y por la cara, porque él tiene más que yo, se lo robo. Aquí, ya está, el Robin Hood. Y ya soy yo el bueno de la película. Pero chiquillo, si tú vas robando, esto no es la manera que Cristo hizo. Cristo vino a enseñar el camino, dijo al soldado, no cobre más de lo que es lo correcto. Dijo al patrón, paga el sueldo correcto. Y volvió a recordarnos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Pero todos hemos pecado, todos hemos metido la pata, todos estamos destituidos de la presencia de Dios, porque Dios no puede andar con personas como nosotros hasta que le pidamos perdón. Y entonces dice Dios, acercaos a mí, y yo me voy a acercar a vosotros y os voy a ayudar. Y entramos en el camino del Señor, que por cierto es el camino estrecho, ¿no? ¿Tú has escuchado la palabra que dice, pues aquí está, esforzaos a entrar por la puerta es angosta y por el camino estrecho, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque el camino estrecho, ¿a dónde lleva? A la vida. ¿Y el camino ancho? A la perdición. El camino ancho es donde me permito de todo, hago lo que me da la gana. No me importa los demás, no me importa la justicia, no me importa lo que piensan, no me importa la justicia, no me importa que si... Ese rasgo lo tenemos todos. El otro día tenía que ir a Málaga a una reunión y llegaba justo de tiempo y tenía que pasar por el centro, por donde siempre he pasado. Pero resulta que creo recordar que había un cartelón que decía que no se podía pasar excepto ciertos vehículos. Digo, lo siento, yo tengo que pasar, yo siempre he pasado. Y he pasado.
Pues resulta que esta semana he recibido en el buzón lo que se llama una multa. Dice, mira, hay una foto de usted a tal hora que usted ha pasado por una vía reservada. Tal. Esa raíz, vamos, seguro que tú no haces estas cosas y yo tengo que pedir perdón y pagar. Es que si no paga nadie, la multa, el delito queda. Y nos lo enseñan muy bien aquí, porque después te lo recuerdan con recargo. ¿Has visto eso? Con recargo. Y si no pagas, te lo recuerdan con embargo. Ya. Pues espiritualmente alguien tenía que pagar. ¿Y cómo pagas tú las mentiras? ¿Cómo pagas tú los latrocinios? ¿Cómo pagas tú las infidelidades, las violencias, las palabras hirientes, los golpes? ¿Cómo pagas esto? ¿Dónde está la goma de borrar de todos los males que hemos hecho, los griteríos, los rechazos? Cuando Dios nos dice que tenemos que amar, nosotros hemos odiado, hemos devuelto mal por mal. ¿Cómo? ¿Dónde está en el universo la goma de borrar? El único sitio, la única goma de borrar es la sangre de Jesucristo. Porque era necesario, dice la Biblia, dice la ley universal, que sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de borrar el pecado. Porque el pecado ha hecho daño a la vida. Y durante muchos años eran el sacrificio de animales inocentes. Era una imagen, era un símbolo, era una representación de lo que había de venir, hasta que llegó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es la realidad. Entonces ahora puedo ir a Él, y no como en la sangre de los animales, que había que repetir cada año. Ahora tenemos la sangre del Hijo de Dios, que está puesta a disposición del mundo entero. Todo aquel que creyera no se pierda en su camino, en sus pecados, mas tenga vida eterna. Nadie lo podemos merecer jamás, ni los inteligentes, ni los necios, ni los grandes, ni los pequeños, ni los ricos, ni los pobres. Nadie lo podemos merecer. Así que en ese punto Dios nos pone todos al mismo nivel. Todos hemos pecado y estamos destituidos, pero a todos se nos es presentado el regalo del perdón y de la vida eterna. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Así que la condición, arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Y claro, entonces en este mundo que empuja pues cualquier estilo de vida, cada casi más pecaminoso que el otro, de alguna manera o de otra, o por la envidia, o por la soberbia, o por el orgullo, o por el poderío, por sea lo que sea. Entonces, tú y yo nos encontramos en ese sistema de valores, y hay muchas más cosas que podríamos decir, ¿no? O sea, hablaríamos de los dueños del mundo, si habláramos de lo que está pasando y a dónde va el mundo con sus pensamientos, mucho más tendríamos que hablar. Y tenemos a Jesús en Juan 14 que nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y en Juan 16, 33, el último versículo que nuestro amado Juan compartía el domingo, entonces Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón
Y en Juan, el último del capítulo 16, el Señor nos dice que Él ha vencido al mundo. Vamos a leerlo, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es fácil en ese sistema de valores inicuos, de valores egoístas, de valores tan contrarios a veces al buen sentido, a la justicia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe, yo he vencido al mundo. Y esta tarde, pues ese es el lema. Vamos a ver a cómo nos llama Dios a vencer también. No solamente se queda la Biblia diciendo yo he vencido, pero también nos dice que tú eres más que vencedor. Nos los dice también, pero claro, tenemos algunas herramientas y alguna práctica, unos ejercicios que hacer, ¿no? Para acostumbrarnos a reaccionar y a andar conforme a lo que Dios nos da, para no deprimirnos cuando tenemos aflicciones, para no perder la fe cuando las cosas nos vienen avalanchas en contra. Pero al contrario, descansar, tener paz en el Señor, confiar, Él ha vencido y me va a dar a mí también la victoria. Porque no solamente Cristo llegó y consiguió perdonar y limpiar mis pecados, y los tuyos, y todos los que le pedimos perdón, no solamente esto, pero también nos da su naturaleza, nos da su corazón, nos da su amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces nos hace partícipe de su naturaleza y recibimos el ADN de la vida espiritual, la verdadera, la que se llama vida eterna, que no es solamente larga, es una calidad de vida. No es solamente una vida biológica. La vida biológica pues la tenemos y la compartimos con los animales, los insectos y con muchas cosas. Pero Dios nos ha dado la vida eterna. Es una calidad, una vida que trae paz. En mí tendréis paz. Aleluya. No prosperará. Mira la canción que hemos cantado esta tarde. Digo, wow, no vea cómo el Señor nos ha unido en el mismo sentir. No prosperará el arma forjada. Esto es Isaías 54. Lo dice ahí, pero es Biblia. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Y ahí hace referencia, no solamente a algunos versículos, pero hace referencia a que nosotros estamos en comunión con Él. Estamos en contacto con Él. Le hacemos saber las luchas, las problemáticas que hoy pueden ser distintas que las que tendré mañana, pero hoy le hablo, Él quiere participar en mi vida y que yo le haga partícipe de mis dificultades, hasta de mis imposibilidades. Porque dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Así que claro, tiene que seguir subiendo nuestra fe en aquel que venció la muerte. Dice, aquí tengo yo la llave de la muerte. ¿Por qué tardó un poquito en explicar todo esto? Porque uno podría decir, ¿cómo que Cristo puede decir que ha vencido si lo mataron? Ajá, ¿y qué pasó 3 días más tarde? Cristo no era digno de muerte. Lo hicieron digno de muerte, lo acusaron, lo culparon, lo mataron, hasta ahí podían llegar.
pero la vida lo levantó. Él no podía, la muerte sabía muy bien, la muerte es una entidad, es una persona, es un ser. Sabía muy bien que no podía retenerlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Hace falta haber pecado para morir. Así que Cristo, cuando tomó nuestros pecados, fue hecho pecado y murió por nosotros. Dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado porque cargó Dios sobre él el pecado del mundo. En este momento en la cruz se apagó la luz en Jerusalén, el sol se apagó durante 3 horas. Pero a los 3 días la propia muerte lo tuvo que despedir. Se levantó de los muertos, el Espíritu Santo lo levantó de los muertos y salió. Tenía todavía las marcas, pero salió ya con una vida sobre la cual la muerte no tiene poder. Y es la vida que tú y yo tendremos en la resurrección. Todo va por etapa. Cristo fue el primero en resucitar para mostrarnos cuál es nuestro camino o hacia dónde apuntamos. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. ¿Lo gigante qué es? Pues esas cosas enormes que se te ponen en contra, en el camino, que te quieren hasta robar la fe, que te quieren robar el ánimo, la visión de dónde está Dios. No. Dios sigue en el mismo sitio. Nuestra visión puede quedarse borrosa de vez en cuando por nuestras emociones. ¿Sabes? Nuestras emociones nos traicionan mucho. Si tú eres una persona que se guía mucho por cómo te sientes, vas a ser así. Si te guías por lo que Dios dice, vas a estar así. Es un proceso porque somos seres humanos, somos emocionales también. Y muchas veces nos dejamos arrastrar por cómo sentimos. Cuidado con los sentimientos, mienten mucho, no dicen la verdad. Nunca oiré de los gigantes, sé cómo terminará. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Eso está basado en el versículo que dice que todo obra para bien. Aunque sea esto, lo otro, la desnudez, el hambre, las aflicciones, las dificultades, las cosas que se nos cruzan de camino y que nos frustramos, todo obra para bien para los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y todas estas promesas son como cheques en blanco que esperan que tú pongas no solamente tu firma de estar de acuerdo, pero tu fe. Decir, pues mira, Señor, yo te creo y voy a confiar en ti. Por eso sé que hay poder y cada guerra que Él pelea ganará. Nunca oiré, así que si hay tiempo al final, pues cantamos otra vez esta canción. Gracias a Dios por haberla sacado del baúl. Y ahí, tremendo. Entonces ya tenemos el contexto de ese sistema, ¿no? de estas cosas, esa forma de pensar. Anticristo, la Biblia lo llama el espíritu del anticristo, que está en el mundo. Está en el mundo desde que Cristo se fue. Está en este mundo, la Biblia lo describe. Un día, en el futuro, se va a plasmar en un ser humano, ¿no? El espíritu del anticristo tomará forma corporal, será un líder mundial que va a dirigir a este mundo a la perdición. Pero tú y yo, mientras tanto, nos enfrentamos a muchos valores, a muchas injusticias que a veces
es desalentador y pudiera ser fácil perder la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cristo dice, os he hablado las cosas para que en mí tengáis paz. Es tu responsabilidad tener la paz de Dios. Él te la da. Pero tú te acercas, tú te alineas con Él y Él te la da. Él da sin pedir, nada. Simplemente que nos alineamos y creemos lo que Él diga. Yo he vencido el mundo. Entonces, he elegido empezar esta enseñanza con este versículo que Cristo ha vencido, el sistema de valores, vencer los deseos de los ojos, que no traen nada, a todos los que han tenido de todo. Pregúntale a Salomón, tenía de todo, y dice, todo es vanidad, no hay nada que sacia. Los deseos de la carne, no sacia, no rellena. El orgullo, la soberbia de la vida. 3 áreas en las cuales Cristo fue tentado, 3 áreas en las cuales tú y yo hemos sido tentados. Y vencer al mundo, pues también es vencer a estos valores. Ahora vamos a primera de Juan, la epístola, no el Evangelio. Es hacia el final, cerca del Apocalipsis, un poquito antes. Primera epístola de Juan, de San Juan, capítulo 5. Versículo 4. Entonces creo que todos podemos estar de acuerdo que Cristo venció al mundo. Vale, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dime amén cuando lo tienes. Pues leemos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¡Uy, toma ya! Ahí nos dice que el ADN de Dios, cuando está en uno, también tú y yo vamos a tener la capacidad de vencer a todo esto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es cuando leemos o escuchamos lo que Dios dice, lo tomamos y nos apoyamos sobre ello. Eso es la fe. Hay más definiciones, más técnicas, menos técnicas, más poéticas, menos poéticas, pero es cuando tú tomas lo que Dios dice y te apoyas sobre Él. No es complicado. Te apoyas sobre Él. Dios dice que quiere ser tu proveedor, lo hemos cantado esta tarde, que Él te quiere proveer. Pídele apoyándote sobre esta promesa. Verá cómo Dios lo hace. Ahora, no le pida yate, vila de 1 millón de euros, ni el último coche de deporte, porque ya te está metiendo no en tus necesidades, pero te está metiendo ya en avaricia. Entonces, Dios no te va a suplir la avaricia, ¿no? Es normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, Dios no te va a dar tanto dinero para que esa raíz crezca, pero te va a dar para que no falte. Él dijo, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán dadas por añadiduras. Y aquí nos dice que tú y yo, si hemos nacido de Dios, que es decir, que tenemos a Cristo en el corazón, es Juan capítulo 3 que habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Cuando me arrepiento, cuando entrego mi vida a Cristo, Él pone la semilla de vida en mí. Vosotros habéis sido renacido de semilla no corruptible, dice la Biblia, más incorruptible de la palabra de Dios. ¿Vale? Todo eso se puede explicar con más detalles, pero hoy vamos al centro de todo esto y vemos que
si he nacido de Dios, soy llamado a vencer el mundo también. Así que nunca pienses que este mundo puede más que tú. Impone mucho. Y a veces nos quedamos intimidados, como Goliat, un chaval de 2,5 metros, 3 metros. No vea que tenía que ser muy imponente delante de David, un chavalío de 17 años. Pero David estaba lleno de Dios y él no tuvo duda. 17 años, el futuro rey. Un niño guardaba los animales, las ovejitas, guardaba, era pastorcillo y cantaba con su arpa. En el campo ahí, guardando de día y de noche a las ovejas de su padre. Pero cuando vio a este grandullón que estaba amenazando a los ejércitos de Israel en el nombre de sus dioses, que no valen nada, que no son dioses reales, son ídolos de plata, de yeso, de madera, no hay soplo de vida. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen nada. Por eso me permito decir que estos dioses no valen nada. Porque es así, es solamente madera, pieza y lo que uno quiso hacer de él. Pero David conocía al Dios de los cielos y de la tierra. Al que había creado todas las cosas. Que vivía en él y él le cantaba, le había escrito salmos ya, poesías, gravatos, que le cantaba al Señor. Entonces dice, tú vienes en nombre de tu Dios, yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Cogió 5 piedras, solamente le hizo falta una, y con su honda al grandullón lo derrumbó. ¿Sabes cómo lo mató? No lo mató con la piedra, lo derrumbó con la piedra. Después fue y cogió la espada de Goliat, que pesaba lo suyo, y le cortó la cabeza. Un chaval de 17 años, Dios hizo lo imposible por el que cree. Y ese principio se repite en tu vida, en mi vida, cada vez que yo creo. Muy bien, ¿qué dice aquí? Que todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo también. ¿Y qué es el ingrediente importante aquí? La fe. Vamos a ver más ingredientes. Tenemos Primera de Juan capítulo 2, en el mismo libro, vamos unas páginas atrás, 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, eso es Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, gloria a Dios, mañana tenemos retiro de jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Aquí no nos da más ingrediente, pero nos dice que incluso los jóvenes han vencido, pueden vencer al maligno. Así que no vayamos a pensar que el joven no tiene por qué vencer. Ahí lo dice, vosotros jóvenes habéis vencido. Vamos al versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí tenemos otro ingrediente, que la palabra de Dios permanezca en vosotros. Nos dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra. Dice que todo aquel que nace de nuevo por la palabra y por el Espíritu.
Aquí nos dice que el joven ha leído la palabra de Dios, que el joven ha creído la palabra de Dios, la ha hecho parte de él. Y entonces sois fuertes. Nadie es fuerte por sí mismo. El que se cree fuerte, vamos, el demonio le sopla encima y rápidamente nos desmoronamos. Pero cuando estamos llenos de la palabra y del Espíritu de Dios, habéis vencido al maligno. Entonces, el que ha nacido de Dios, vence. El que tiene fe, vence. El que tiene la palabra de Dios arraigado en él, vence. Seguimos. 4:4. Mismo libro, Primera de Juan, capítulo 4. Este versículo vuelve a decir más o menos lo mismo, pero lo enfatiza, por decirlo de otra manera, hijitos. Primera de Juan, capítulo 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Ya? Si has nacido de Dios, pues eres de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el sistema. Menudo poder, menudo arrastre tiene el sistema. Todo el mundo se tiene que acostar antes del matrimonio. Todo el mundo tiene que probar droga, probar tal. Todo el mundo haga lo que le da la gana. Esa es la manera que tenemos de vivir y así nos respaldamos, nos apoyamos, y si no lo haces, eres un bicho raro, te han comido el coco, te han lavado el coco. ¿Qué tú haces en la iglesia? Pues sí, a mí me lo han lavado el coco y se ha quedado más limpio. Porque los pensamientos que uno tenía antes no eran limpios. 4:4, el que está en nosotros. Pero claro, ¿en qué me baso? ¿Me derrito delante de la intimidación del sistema, de la manera que piensa y habla el sistema? ¿O me agarro, me visto de lo que Dios me dice? Estoy en oración con Él, siento su presencia, Él me cubre y me da una valentía como tuvo David. No es una valentía soberbia, no una valentía desafiante, es una valentía pacífica. Las cosas son como son porque Dios lo ha dicho, y yo soy un hijo de Dios. Y Jesús dijo a Pedro, ¿no? Atrás, Satanás, me eres una ofensa. Cristo venció al mundo ahí, porque el propio Pedro habló, lo que le dijo Pedro a Jesús fue bien intencionado, pero lleno de valores del sistema. No vayas a morir, no vayas a sufrir, no vayas a la cruz. Lleno de buenas intenciones. Pero Jesús le dijo, tú no entiendes cómo Dios piensa. Y no me intente desanimar a que vaya atrás, Satanás. Así que Satanás puede hablar incluso a través de cristianos bien intencionados. Y nos toca discernir, ¿no? No nos toca rechazar ni responder mal, pero discernir de dónde viene esto, ¿no? Esto no es de Dios. Y ya lo dejamos pasar por encima. Ahora, Romanos 12, 21, acabo de decir, dejámoslos pasar por encima. Cuando un hermano o alguien, incluso un cristiano, te dice algo que no cuadra, ¿no? Es que seguimos siendo imperfectos. Seguimos a veces metiendo la pata. ¿Te pasa a ti también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿O ya eres perfecto y andas a una cuarta del suelo? Ya como los angelitos. Todavía no, ¿no? Bien, pues Romanos 12,
21, aquí nos da una herramienta, el Señor, cuando te viene algo malo, la tendencia humana es de contestar con algo peor. Te grita alguien, tú le gritas más fuerte. O te hace alguien algo malo y tú piensas, o tú, el sistema en general, quiere devolverle conforme a la misma moneda. Pero aquí nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Vence con el bien el mal. Alguien te grita, pues háblale tranquilo. Alguien te rechaza, pues intenta amarlo. Alguien te hace daño y no sabes por qué, pues ve a preguntarle con sencillez de corazón. Dice, mira, el otro día me dijiste esto. ¿Me lo dijiste de verdad? ¿Lo entendí mal? A ver lo que te contesta. Y después le dice, che, eso, ¿sabes? Eso me hizo daño, ¿no? Me hizo mucho daño de escuchar esto, me impactó mucho. Y le das a la otra persona la oportunidad de enmendar, confirmar o infirmar, corregir. Y así vamos venciendo el mal. En vez de dejar ese mal sabor de boca llenar todo tu ser y se llena de amargura y se llena de resentimiento y empieza el veneno a subir en tu alma, no lleva a ningún sitio. En España he escuchado y he aprendido unos cuantos buenos dichos y uno de ellos es que hablando la gente se entiende. Aleluya. Así que acuérdate la próxima vez que algo te viene malo, acuérdate que el Señor te da una herramienta para vencer y es con el bien. Porque el bien es más fuerte que el mal. ¿Quién es el jefe del mal? ¿Quién es el Dios del mal? Pues será el diablo, ¿no? Supongo, el más malo de la película. Pero ¿quién es el dueño, el más grande o el rey del bien? Es Jesucristo, Dios. Dios es bueno. Aleluya. Ahora, que hablen entre los dos y ya veremos quién ese día llegará. Ya llegó cuando Dios tuvo que echar a Lucifer del cielo y cayeron una tercera parte de los ángeles caídos. ¡Boom! Ya se habló una vez. Ahora nos intenta engañar a nosotros. No pudo conquistar el reino de Dios en el reino de Dios. Dios lo ha hecho, ahora está intentando conquistar al ser humano, que es el objeto del amor de Dios. Está intentando conquistar, hacer su templo de adoración hacia Él por los seres humanos. Pero cuando Cristo vuelva a la tierra ya tenemos lo escrito. Enviará un ángel con una gran cadena, lo atará y lo enviará al abismo. No tendrá ya más poder, ni tendrá ya más autoridad, ni estará más visto por la tierra. Así que, segunda de Pedro 2:19. Vamos a mirar otro ejemplo antes de ir poco a poco terminando. Segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro es justo antes de Juan, de la epístola. Segunda de Pedro 2:19. Vamos a empezar desde el 18 y vamos a ver, porque habla aquí de personas que están metidas en el sistema. Pues ¿cómo habla el sistema? Dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, es decir, deseos de la carne. Seducen con deseos de la carne, disoluciones,
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O me vence Cristo y yo termino siendo un siervo de Cristo. O como dice Pablo, un doulos, un esclavo de Cristo. O me vence el pecado y yo soy un siervo, un esclavo del pecado. Aquí lo dice claro, ¿no? Entonces, lo que me vence, dejémonos vencer y convencer por el Señor. Muy bien, pues, ¿qué dice la palabra ahora acerca de nuestra vida o del futuro? Pues vamos a cortar un poquito. Vamos a Apocalipsis 21. Eso ya es casi el último capítulo. Ya el final. Es como va a terminar ese tiempo. Apocalipsis 21, versículo 7. ¡Wow! El que venciere. Mira, Dios no te va a obligar a vencer, ¿eh? Dios no te va a obligar a ser un creyente. Dios no nos obliga a nacer de nuevo, no nos obliga a usar nuestra fe, no nos obliga a ser lleno de su palabra, los ingredientes que hemos hablado antes, pero los que lo hacen heredarán todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los cobardes. ¿Sabía que había una lista de los cobardes? Los cobardes son los que no se atreven a creer en Dios. O los que a la hora de confesar el nombre del Señor delante de sus amigos se avergüenzan. Cristo dijo, el que se avergüenza de mí delante de esta generación adúltera y perversa, yo me avergonzaré de él. Ese es un cobarde, puede ser. Los incrédulos, los que no quieren creer. Los abominables son los que practican abominaciones. Hay varias, hay de todo tipo. Los homicidas, los fornicarios, los que se acuestan a diestra y siniestra. O no hace falta acostarse por ser un fornicario, pero todo ese ámbito de libertinaje sexual. Los hechiceros, porque hay hechicería, hay brujería, hay personas que hablan con el diablo directamente o con los demonios, pues ellos también. Los idólatras y todos los mentirosos. Antes pregunté si tú habías mentido alguna vez. Pues todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los que han vencido, dice que heredará todas las cosas. Heredará todas las cosas. Así que estoy llamado a vencer ese sistema que viene en contra mía. Yo tengo que andar como el salmón a contracorriente. Y si a mitad de camino me desanimo y digo, pues ya voy a ir con la corriente, pues entonces no habré vencido. Pero esta tarde hemos visto que Dios nos da la herramienta, nos da su ADN, nos da su vida, nos da la fe, nos da su palabra y dice que con esto tú vences al mundo. ¿Que hay que practicarlo? Pues sí,
hay que aprender, dice que nuestras armas no son carnales. Nosotros no usamos pistola, bayeta y bombas. Nosotros usamos la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la fe, la unidad. Esos son armas poderosas en Dios y nos sirven para vencer nuestras batallas. Buena pregunta. La muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. Todo el mundo muere físicamente. ¿Vale? Y después, todo el mundo, en tiempos distintos, sean creyentes o no, resucitarán para comparecer delante de Dios, para ser juzgado de lo que han hecho durante la vida que Dios les ha dado. Crean o no en Él, no cambia nada. Es Dios que ha dado la vida y cada ser humano tendrá que ser juzgado. Los creyentes serán juzgados primero, a la venida de Cristo. Los incrédulos serán juzgados o resucitarán, lo puedes leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, resucitarán, el mar devolverá sus muertos, el Hades devolverá sus muertos, la muerte devolverá sus muertos, y habrán libros abiertos, un gran trono blanco, Dios se sentará y serán juzgados todos. Los incrédulos, los ateos, y todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. No es una extinción de la vida. El término muerte no significa la extinción. Nosotros entendemos extinción porque se apaga la vida biológica y ya no hay más. Pero el alma y el espíritu son eternos. ¿Vale? Entonces no es una extinción, simplemente que es ir a ese lugar del lago de fuego, que por cierto, mis hermanos, muy triste lo que está pasando en La Palma. Muy triste ver personas, familias, perder sus hogares, perder todo, perder sus viñas, sus palmeras, sus plataneras, gracias, sus lugares de producción y de poder vivir. Esto es muy, muy triste y muy grave. Sabe Dios por qué permite estas cosas. Pero permíteme dentro de este triste entorno hacer un pequeño paréntesis. Te recuerdo que esa boca abierta que hace 2 meses que estamos viendo es un recuerdo a la humanidad que el infierno está ahí. Este es el fuego que nunca se apaga. La Biblia lo dice, el infierno está ahí abajo. Así que cada ser humano, cuando vemos esto y es tan espantoso que no nos podemos acercar, pues piensa un segundo. Dios nos está recordando que hay un lago de fuego. Llámale lava, llámale magma, llámale como tú quieras, pero ahí está. Este es el lugar. Y lo estamos viendo y lo estamos oliendo. Sabe Dios lo que hace, pero sabe también el ser humano cuánto tiempo está dejando a Dios de lado. Y Dios no es el Señor que viene a castigar porque le gusta. Al contrario, le constriñe y le dice la Biblia, le entristece tener que castigar. Pero de vez en cuando, a lo largo de la historia, Dios ha tenido que permitir circunstancias para que el ser humano pudiera reflexionar. Y yo entiendo que esa boca abierta ha de ser un recuerdo. No sé quién lo entiende, pero es así. La próxima vez que ves ese color salir y ves esa boca, pues acuérdate. Y ahí está la segunda muerte. Cuando después de haber muerto una primera vez, resucite para ser juzgado. Porque, vamos a ver, nadie puede ser juzgado nadie puede ser sentenciado sin haber sido juzgado. Eso es un hecho que vivimos en nuestra vida hoy en día. No hay derecho a enviar a nadie a la cárcel, no sea que sea preventiva,
pero tendrá que ser juzgado según las leyes, ¿vale? Y las leyes de Dios han sido escritas en la conciencia de cada ser humano. Uno sabe cuando miente, aunque sea ateo. Él sabe. Además, te digo más, aquel ser humano es muy sensible cuando se le hace alguna injusticia. Hasta que el niño de 3 años me ha comido mi pastel y le tira el zapato y le grita. Un niño de 3 años sabe que se le ha hecho injusticia. El otro no le importa porque se ha comido 2 trozos de pastel y está contento. Pero cuando al otro, un niño en el colegio le tira un zapato, ¡mami! Me ha tirado, es malo, es malo, es malo. ¿Y de dónde ha aprendido esto? Es malo, me ha tirado un zapato. El niño, dentro de la conciencia, dentro de la vida que Dios ha dado a cada ser humano, están las leyes de Dios. Y uno es muy sensible cuando se le haga a él algo injusto. Pero Dios es imparcial. No solamente lo que se te ha hecho a ti, lo que se ha hecho a todo el mundo. Y entonces Dios juzgará a todo el mundo, conforme a lo que ha hecho y dicho mientras vivía en este cuerpo. Entonces, uno vive con toda la libertad del libre albedrío. Vive como tú quieres, Dios te lo ha dado, el libre albedrío. No significa que sea justo o malo o bueno, pero serás evaluado. A veces no nos gusta juzgado, vamos a decir evaluado, sopesado. Y si tu vida da la talla, porque has vivido conforme a los principios de Dios, pues podremos entrar a la vida eterna. Y si no, pues entonces la segunda muerte, el lago de fuego. Por eso decía, Dios es amor, pero antes es justo. Es que Dios no puede dejar de ser justo. Y todas las injusticias que te han hecho a ti, o que le han hecho a todo el mundo, serán juzgadas, serán llevadas a juicio. Y no va a haber retraso judicial como tenemos en ciertas naciones. Se arreglará. Y te digo más, cuando los ojos de amor de Dios caigan sobre uno, no va a hacer falta que alguien le lea el acta de condenación, ¿no? Los propios ojos y la propia conciencia de uno lo va a ver, pero será demasiado tarde, ¿no? 5 minutos después de la muerte será demasiado tarde. 5 minutos después de la muerte uno ya sabrá que Dios existe, que el infierno existe, que los ángeles existen, que los demonios existen, cosas que todos intuimos, como, sí, todo esto se va a marcar y se ve claramente. Por eso Dios nos llama desde antemano, mientras tenemos soplo de vida. Nos llama por su amor, para que nadie perezca. Dios dice que no queriendo que nadie perezca en el infierno, usa de paciencia, no para pasar la mano, para que cada uno proceda al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, le da la oportunidad, no va a pasar la mano, que se arrepienta. ¿No te quieres arrepentir? ¿No quieres dejar de mentir y de robar y de fornicar? Libre eres tú, ¿no? Nadie te va a decir. Dios es el juez, nosotros no somos jueces. Nosotros predicamos la palabra, mismo eso va a pasar el filtro, eso no. Además tu conciencia te lo recuerda. Así, somos predicadores de la justicia, pero el juez hay uno solo, Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque los muertos resucitarán y comparecerán delante de Dios en el cuerpo del delito. Serán juzgados
Y como he dicho antes, todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Así que el que nace 2 veces, muere una sola vez. Pero el que nace una sola vez, muere 2 veces. ¿Lo ha entendido? Es una matemática rara, ¿no? A ver, si nazco biológicamente y nazco de nuevo, ¿vale? Pues entonces no tendré que morir la segunda vez. Pueda que muera físicamente, como todo el mundo, ¿no? Pero resucitaré para entrar, ¿vale? Pero tengo que cumplir, tengo que andar. Y cuando no cumplo, gracias a Dios, tengo el amor de Dios para levantarme. Puedo pedir perdón. No existe el santo irreprochable, el santo que nunca falla. Pero el santo perfecto no es que el que nunca meta la pata, es el que cuando mete la pata pide perdón y corrige. Dice, mi hermano, perdóname, yo no sabía que te hice daño ese día. Gracias que tú me lo vienes a decir. Y entonces, pues, te pido perdón a ti, le pido perdón al Señor, porque no solamente le he ofendido al hermano, pero también he ofendido a Dios, quebrantando la ley de Dios. Y entonces puedo ser perdonado y me levanto otra vez y adelante. Oramos, terminamos que ya son... Y vamos a cantar esa canción, ¿no, Daniela? Aleluya. Señor, te damos gracias esta tarde. Mira cuántas cosas nos has dicho, cuánta palabra nos has dado. Y Señor, queremos centrarnos en este hecho, que somos hijos de Dios, tenemos el ADN tuyo y tenemos que entender que estamos llamados a vencer. También podemos recordar que tú te has comprometido con nosotros para que no nos desanimemos en ningún momento. Señor, alabado sea tu nombre. Y si alguno aquí tenemos preguntas, dudas o incluso incógnitas o cosas que no estamos de acuerdo, Señor, pues ruego que cada uno pueda preguntar y dejaremos que la Biblia sea quien hable a cada uno. Te alabamos y te adoramos. Gracias por haber hablado a nuestros espíritus, Señor. Concédenos un espíritu humilde para seguir buscándote y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.